Sale el Sol y Restaurante El Bohío de Sheraton Santiago te da la bienvenida. Con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco junto a nuestra piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas. Estaciones con gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para presentar una experiencia culinaria única. Haz tu reserva al +562 22 33 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Somos opinión. ...92.9... Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos partiendo de inmediato con nuestro primer invitado. Él es Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Salió encuesta de Paz Ciudadana que, mide básicamente una serie de situaciones que tienen que ver con la seguridad pública. Y entre las cosas que apareció está esta cifra de 36% de hogares que declaró haber sido víctima de robo en el último semestre. ¿Qué se entiende por alguien que se considere víctima de robo? Es súper buena pregunta. Primero, ¿por qué hacemos las encuestas cuando se supone que hay información en el sistema? Uno dice, tenemos datos administrativos, sabemos cuánta gente denuncia delitos, pero hay una cifra negra importante. Hay muchos delitos que no se denuncian, entonces la encuesta de victimización es el instrumento a través del cual podemos medir todo lo que está pasando en materia de seguridad en un país. Entonces se usan como instrumento en muchos países del mundo y Chile ha sido bien pionero en esto. O sea, Chile es un ejemplo que se ocupa en otros países del mundo para mirar cómo nosotros monitoreamos en las materias de seguridad a partir de este tipo de instrumentos. ¿Qué se mide? El problema es que cada una de estas encuestas, si bien miden completamente un problema, miden el problema de maneras distintas. Por ejemplo, nuestra encuesta mide, y durante los últimos 18 años se ha medido igual, mide la pregunta que le hacemos a la familia es si usted, o sea, la persona que está respondiendo, o algún miembro de esa familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Entonces, el horizonte de tiempo de la pregunta son 6 meses para atrás y mide solamente el tipo de delito robo, pero en consumado y también los intentos de robo. Y eso nos está dando hoy día que 36,4% de las familias declaran que sí, han sido víctimas de robo o intento de robo. Y esa es la victimización, y el índice que nosotros medimos de victimización. Y esto es una baja de 3 puntos con respecto al año pasado, pero de todas maneras estamos cerca de que 4 familias de cada 10 son víctimas de robo o intento de robo cada 6 meses, que es un número que no es para estar tranquilo. No, por cierto. Y esto lo miden también en términos socioeconómico, digamos. También. Se abre por muchos conceptos. Se abre, por ejemplo, en regiones y en Santiago, y ahí tenemos que en las dos, tanto en Santiago como en regiones, baja, y siempre regiones mantienen un índice más bajo de victimización en este tipo de delitos que Santiago, seguramente por la concentración que hay de aglomeraciones de gente en algunos lugares. O sea, en Santiago tenemos muchos más lugares propicios para que se cometa este tipo de delitos. Medimos también por nivel socioeconómico, como tú decías, y ahí la noticia no es buena. El delito está transformándose en una condición también de desigualdad social, en el fondo, más que profundiza el efecto de desigualdad social, porque en los niveles socioeconómicos altos está bajando, en los niveles socioeconómicos medios está bajando,
pero en los altos está subiendo, en los bajos está subiendo, y está subiendo de manera importante. O sea, en los altos teníamos 46,8 el año pasado, ahora tenemos 37,1, que es muy bueno. En bajo 41,4, 36,8, o sea, la tendencia es muy buena, está bajando. Y en el bajo tenemos un aumento de 33,3% de familias víctimas a 37,5% de familias víctimas. ¿Bajo se define desde cuándo? Hay varios criterios, es un mix de distintos factores. Nosotros, primero es autodeclarado. O sea, la familia, no es que la familia se clasifique en el nivel socioeconómico, sino que ellas responden las preguntas con las cuales uno hace la agrupación después. Y está el nivel de educación del jefe de hogar, hay un criterio del lugar donde vive también, y se calcula por un tramo de ingreso familiar. Y esos componentes definen cuál es el nivel socioeconómico. Esto en realidad nosotros hacemos la encuesta junto con GFK, y GFK ya tiene, hay parte de la encuesta que la hacemos nosotros, que es todo lo que tiene que ver con seguridad, pero estas agrupaciones que se hacen para después monitorear bien la encuesta, lo hacemos con los criterios que GFK ha ocupado históricamente. Entonces tienen una categorización de nivel socioeconómico hecha, y repetimos esas preguntas para poder ocuparlas en esta encuesta. Sí, uno puede entender, por ejemplo, a primera vista, así, de primera intuición, por qué razón podría bajar la comisión de delitos o percepción de comisión de delitos en los segmentos altos y subir en los bajos. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, los segmentos altos tienen más posibilidad de tener incluso hasta guardias personal, tienen una persona, qué sé yo, con una garita a la entrada del pasaje, qué sé yo, tienen sus casas enrejadas o tienen guardias personales, da lo mismo. La colocación de una comisaría en el barrio alto probablemente tiene más impacto que la colocación de una comisaría en un territorio muy amplio de barrio bajo. No tengo idea, estoy inventando. Pero hay razones por las cuales tú puedas decir de que un segmento en todo orden de cosas puede parapetarse o protegerse mejor que uno que tiene menos recursos. Es así, pero hay un punto previo. O sea, primero estas son conjeturas, sí, nosotros estamos haciendo algunas hipótesis que después tendremos que validar, pero no las tenemos validadas todavía. Pero ¿por dónde pensamos que viene? Hay que tener claro que el 85% de los delitos ocurren en la vía pública. Entonces, no necesariamente las familias son victimizadas en el lugar donde residen. Son victimizadas normalmente fuera y normalmente en el tránsito hacia su lugar de trabajo, hacia hacer algún trámite. 85% en la vía pública. Entonces, esta baja en algunos sectores y en otros no está tan afectada por los delitos que ocurren en la propiedad. Entonces, si bien poner rejas, poner garitas pudiera afectaría solamente en ese 15% que ocurre en la propiedad. Pero es muy cierto que la posibilidad de tomar medidas para prevenir ser víctima de delito es más alta, esa capacidad de tomar medidas en los sectores económicos más acomodados, que tienen más recursos para hacer cosas que en los sectores más vulnerables. Y esto se ve, por ejemplo, en los tránsitos. O sea, los sectores donde más delitos ocurren son los sectores de aglomeración de personas, y en particular paraderos de micro, y algunos paraderos en Santiago. Entonces, las familias que para movilizarse durante el día tienen que tomar micro y que no pueden ocupar un transporte distinto, por supuesto que tienen menos herramientas para modificar esa conducta y siguen siendo víctimas de delitos. También ustedes evalúan lo que denominan revictimización. Así es. Que supongo es la persona que aduce haber sido asaltada o robada o intentada robar más de una vez. Así es, en ese mismo periodo de tiempo, en los mismos 6 meses en que algún miembro de esa familia, o esa familia en general, fueron afectadas por delitos de robo más de una vez. Y es súper preocupante esto, porque seguimos concentrando los delitos. O sea, nosotros tenemos un cálculo en que el 21,5% de los hogares de Chile concentra el 84,5% de los delitos. Y esto tiene mucha relación con lo que hablábamos antes. Hay familias que no pueden cambiar comportamiento. La mayoría de los delitos ocurren en la vía pública, como decíamos, y entonces tienen características en su recorrido, en los lugares los lugares que ellos visitan, que hacen que sean más factibles de ser víctimas de delitos. Y esos comportamientos no tienen herramientas para poder cambiarlos. Y hay familias que declaran haber sido víctimas 3, 4, 5 veces también. La buena noticia aquí es que lo que está modificándose porque la revictimización en general baja, y está bajando también en los grupos que declaraban ser más víctimas de delito, porque uno basta que tenga 2 delitos ya revictimizado, 3 también, 4 también, 5 también. Entonces, donde se está produciendo la principal baja es en las personas que declaran que han sido victimizados 3 o más veces. No 2 veces, sino que las 3 o más veces. Entonces, esa como
superconcentración de factores de riesgo para ser víctima, al parecer se está modificando en algunos sectores. Pero la mala noticia de nuevo es que cuando vemos qué pasa en los niveles socioeconómicos, por nivel socioeconómico en la revictimización, vemos que de nuevo baja en los niveles socioeconómicos altos y medios, pero no así en los niveles socioeconómicos bajos. Aquí no es que aumente, pero no baja. Y es probablemente por lo que conversábamos antes. La posibilidad que tienen de cambiar comportamientos para evitar ser víctimas es mucho más baja en los sectores socioeconómicos más bajos también. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Durante mucho tiempo se planteó, cuando estaban saliendo estas encuestas, esta y otras más, la tesis de que aquí habían números escondidos, digamos, detrás de las víctimas de delito, porque no todos hacían denuncia, digamos, no se confiaba en el sistema, o simplemente si es que el monto robado era, qué sé yo, una gargantilla en la calle, no llegaba eso a plasmarse en una denuncia porque el proceso era engorroso, tenías que ir a declarar y finalmente no era tanto lo que te habían robado. ¿Qué tanto eso ha sido modificado? Nosotros medimos ese factor, o sea, medimos le preguntamos a las mismas familias, una vez que nos respondieron que habían sido víctimas de un robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Cuando la respuesta es sí, le preguntamos si hizo o no hizo la denuncia. Y a eso le llamamos tasa de denuncia. Y en este año se produce un aumento en la tasa de denuncia súper importante. O sea, estamos llegando a una de las tasas de denuncia más altas que hemos tenido en la historia del índice, como el tercer punto más alto, con un 61,2%. Y esto puede estar reflejando muchas cosas. Esto también, las explicaciones pueden ser múltiples. Por un lado, efectivamente mayor confianza en el sistema. O sea, la gente denuncia cuando siente que esa denuncia tiene algún valor para mí. Entonces, si siente que el sistema no va a hacer nada, probablemente si el robo es de una monta menor, no vale la pena hacer la denuncia porque significa un costo adicional al mismo robo. Pero también significa que la ciudadanía está tomando conciencia, que la denuncia no solo lo favorece a él. Independiente que el caso no sea resuelto, el tener información en el sistema de cómo están ocurriendo los delitos, dónde están ocurriendo esos delitos, permite tener más herramientas para prevenir de manera más efectiva y para poder perseguir los delitos también de manera más efectiva. Entonces aquí es como un llamado que hacemos como fundación. Cuando uno es víctima de delito, por favor no consideren que hacer la denuncia solo lo favorece a él, aunque no tenga ningún resultado su caso. Entregar esa denuncia al sistema permite que el sistema funcione mejor y que quizás otras personas no sean víctimas de delito, pero el sistema funciona mejor. Y por lo tanto llamamos siempre a que ojalá se denuncie más. Entonces es una buena noticia el que haya aumentado el nivel de denuncia. En el pasado habían otros argumentos más, por ejemplo, que eran complejos. Por ejemplo, las policías muchas veces se miden por un índice que se llama como el índice de casos policiales, que es la suma de esos son datos administrativos, como lo que decíamos al principio, que no son suficientes. Es la suma de las denuncias más las detenciones que hacen las policías. Si a la policía la estamos monitoreando en función de la cantidad de denuncias que se hacen, midiendo como que si hay más denuncias, previnió menos delito y por lo tanto lo hizo más mal, previno menos delito y lo hizo más mal, entonces las policías tienen un incentivo perverso a tratar de bajar ese número. Entonces, en una comisaría cuando llegaba la persona a denunciar, podrían desincentivarlo a decirle, oye, a que se continuara con la denuncia. Y eso se sabe que pasaba también, pero al parecer todos estos factores no sabemos cuál en qué magnitud, porque no sabemos cuáles son las razones por la no denuncia, pero están teniendo menos efecto y las familias están denunciando más, lo que es muy bueno. ¿Existe, Daniel, una relación que se pueda establecer entre cómo sube o cómo bajan estas cosas y las medidas de políticas públicas que se implementan justamente para enfrentar los delitos? Con las políticas públicas es bastante difícil, porque las medidas que realmente pueden tener un efecto en delito son medidas de mediano y largo plazo. Entonces hay una complejidad. ¿Qué es en mediano y largo plazo? ¿Es más de cuánto? Es que depende. Cuando son de reinserción, las medidas las tenemos que empezar a tomar en la población que está privada de libertad o que está cumpliendo condena, que son personas que sabemos que ya delinquieron y la probabilidad de que vuelvan a delinquir en Chile es extremadamente alta. Tenemos estudios que muestran que más del 50% de las personas que cumplen una condena son condenados nuevamente antes de 3 años. Imagínense cuántos no son condenados. O sea, estamos pensando en los que más del 70% tiene contacto con el sistema de justicia, pero el 50% llega a ser condenado. Entonces la reincidencia delictual es alta en Chile, muy alta, pero no estamos haciendo mucho por reinsertar de manera efectiva. Si trabajamos con personas que ya han cometido un delito,
para ver cuáles son los factores que lo llevaron a delinquir. Y son factores súper puntuales y conocidos y que se pueden tratar y que los tratamientos en estos casos funcionan bien. Si nos hacemos cargo de eso, vamos a evitar delitos. ¿Cuándo? Bueno, cuando esa persona salga en libertad. Entonces, ¿cuánto tiempo más? Bueno, las condenas promedio en Chile son 3,7 años. Entonces, si empezamos a trabajar hoy día con personas que están ingresando a cumplir condena, podríamos tener efectos en 4 años más, mediano plazo. Si pensamos en prevenir, también vamos a tener efectos, pero también de ese orden de tiempo, en el fondo. Tenemos que invertir hoy día, pero los resultados los vamos a tener en 4 o 5 años más. Y esa inversión en 4 o 5 años más renta poco desde el punto de vista político. Entonces hay que tener una valentía enorme para poder hacer esto. Lo que tú estás diciendo, estás señalando, es una especie como casi de modelo de texto para que la política pública no exista. Así es. Y por eso no reditúa rápido. No, pero por eso que la conciencia que está tomando la ciudadanía. Por ejemplo, yo creo que la tasa de denuncia es un factor en que la ciudadanía está tomando conciencia de que es bueno denunciar. Vamos a ver otros índices más que aparecen en la encuesta también de ciertos comportamientos que han cambiado los ciudadanos para prevenir ser víctima de delito, que también van en la línea correcta. O sea, yo creo que hay un mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía en que ella toma conciencia de cuál es el camino que tenemos que recorrer como país. Tenemos que ser un sistema punitivo, como aumento de penas y estas cosas que parecen como súper más bien para la galería, pero que poco efecto tienen en la realidad. En la comisión de delito, parece que tienden a retroceder como algo que la ciudadanía agradece y empiezan a mostrarse más la prevención y la reinserción. Y si bien la ciudadanía entiende que son de largo plazo, agradece que se generen este tipo de medidas. Entonces yo creo que vamos en un camino correcto. Esperamos, y por eso es tan valioso programas como este que donde podamos transmitir este concepto, para que cada vez tengamos más ciudadanos empoderados que tomen conciencia y que sí valoren medidas que tomen gobiernos que sean de largo plazo, aunque no tengan un efecto en la delincuencia en el mismo segundo. Hay un punto ahí que tiene que ver con una mirada cuando tú pones a una persona en la cárcel que es bastante ajena a lo que ocurre en la práctica. Uno pone a una persona en la cárcel y uno cree que el problema se resolvió. Sí. Y por eso es que uno pide más cárceles, y por eso es que uno pide más manos duras, pónganlos en las cárceles. Y bueno, salvo que la persona se muera dentro de la cárcel, en algún momento sale de la cárcel, cumple condena y sale de la cárcel. Si esa persona no tiene ningún tipo de proceso de rehabilitación, no tiene ningún tipo de proceso de reinserción, va a salir, tú le regalas a la generación que sigue o a tus hijos o a tus nietos, le regalas una cantidad enorme de personas que van a seguir cometiendo delitos, digamos. Pero esa mirada necesita ser empalmada con una mirada de política pública que no desprecie los resultados de mediano y largo plazo, porque no le sirven para sus elecciones o no le sirven para, qué sé yo, sus partidos, y por lo tanto no hay, y lo que es un incentivo perverso, digamos, no hay incentivos para que tú hagas rehabilitación porque percibes que después de que metes a alguien preso se acabó el problema, y segundo, porque eso toma mucho tiempo y tú necesitas mostrar resultados en tiempos muy cortos. Así es. Y incluso es peor. Los estudios demuestran que las personas que cumplen condena en libertad delinquen mucho menos que los que cumplen condenas en prisión. O sea, el meter a una persona a la cárcel aumenta las probabilidades de que esa persona vuelva a delinquir. La condena promedio en Chile es alrededor de 3,5 o 4 años. Y por lo tanto, después de 4 años, salen. No existen condenas perpetuas para delitos de este tipo de los que estamos hablando. Robo, intento robo, por supuesto que no tienen los plazos en que van a estar presos son bajos. Y van a salir con más posibilidades de volver a delinquir. Chile de punitivismo, o sea, Chile ya tiene de sobra. O sea, somos el segundo país de la OCDE que más personas presas por per cápita, o sea, casi 1.000 habitantes que tenemos más personas privadas de libertad. Eso fíjate que tú dices, tú lo llevas a una encuesta de calle, y como se ha utilizado el concepto de la puerta giratoria y se ha utilizado el concepto de que aquí todas las personas salen libres y que pasan por los jueces y vuelven a salir, no te creen. Tú les explicas, pero nosotros somos uno de los países que más gente mete a la cárcel presa, y no te creen. Así es. Es antiintuitivo, pareciera, o va contrario a lo que la comunicación ha mostrado. Efectivamente, pero Chile tiene tasas de presionalización muy altas, tiene programas, por ejemplo, hay un ejemplo particular, para programas de reinserción laboral.
otorgados por el Estado, no por terceros que van a ser como beneficencia a las cárceles, sino otorgados por el Estado, tienen acceso alrededor de 2% de la población carcelaria. Entonces, y lo peor es que muchas veces a esos programas, y sobre todo a los que prestan terceros, acceden las personas no que lo necesitan, sino que acceden las personas que tienen mejor comportamiento. Creo que esto lo conversamos alguna vez aquí. Sí. Y es bueno repetirlo porque también es contraintuitivo, digamos. Exactamente. Las personas que, el 2% de las personas privadas de libertad que tienen mejor comportamiento son las personas que naturalmente no van a volver a delinquir. Donde tenemos que hacer un cambio es en darle programas de reinserción a las personas que más compromiso delictual tienen, a las personas que más probabilidades tienen de volver a delinquir, que ahí es donde son efectivos. Pero como se piensa que es un beneficio, piensan que estos otros, que le llaman los refractarios al interior de la cárcel, los que no quieren nada, los que en la cárcel no optan voluntariamente por hacerse un tratamiento, bueno, por supuesto que esos son los que van a volver a delinquir más probablemente. Entonces, a ellos es lo que hay que acceder con los tratamientos. Tú le estás dando el beneficio al segmento equivocado, digamos. Exactamente. Y eso, si bien Gendarmería, hay que reconocerlo, ha hecho un trabajo y ya tiene más conciencia de esto, y han modificado ciertos programas, todavía en los programas que son la mayoría, que se otorgan por organizaciones de beneficencia, al final por fundaciones, suelen cometer el mismo error, suelen llevar a los programas a las personas que tienen mejor comportamiento. ¿Hay alguna cosa que te parezca a ti en todo lo que hemos conversado que tiene que ver con la sociedad que aparezca así como nuevo? ¿Hay algún tipo de delito, algún tipo de sensación, algún tipo de queja ciudadana nueva respecto de este tema? Mira, al revés, yo creo que no como por el lado malo, sino por el lado del tipo de delito que está apareciendo, sino por el lado de cómo las personas están reaccionando al delito. Sabes que en la encuesta aparece algo que nos tiene sorprendidos positivamente. Al parecer ahí se está generando un círculo virtuoso, que a mí me da un poco susto decirlo, pues espero que los números me den la razón más adelante. Pero lo que estamos viendo es que baja la victimización, pero también baja el índice de temor, y el índice de temor baja de manera muy importante, de los últimos 5 años ha venido bajando de 21% el 2015 a 17,9% el 2016, a 16,6% el 2017 y a 10,4% el 2018. Esto mide la cantidad de personas que quedan clasificadas en el nivel de temor alto. O sea, las personas que tienen un nivel alto de temor van bajando en Chile. Esto se amarra a que las personas, cuando le preguntamos si ha tomado algún tipo de medida individual para prevenir el delito, no que el Estado lo haya dotado de algo, que la municipalidad, sino que él por sí solo haya tomado alguna medida, el porcentaje de familias que declara que se ha puesto de acuerdo con sus vecinos para ayudarse sube enormemente. Del año pasado, que teníamos un 57% a un 62%, que es un número que se organiza para ayudarse mutuamente. Que se organiza. En segundo lugar, las familias que decían que habían dejado de salir a ciertas horas disminuye de 53% a 48%. Y asimismo, las familias que dicen que han dejado de ir a ciertos lugares baja de 53,8%, o sea, casi 54%, a 50,6%. Entonces vemos que las familias están tomando decisiones correctas, se están protegiendo de la manera que es más efectiva. Nosotros hicimos un análisis que no está publicado todavía, pero en que miramos todas estas mismas medidas y otras, y vimos qué efecto tenían en la victimización cada una de ellas. Y efectivamente, el ponerse de acuerdo con los vecinos es la que más efecto tiene en tener una victimización más baja. Está muy correlacionado. Entonces, están tomando medidas de asociación con vecinos, que son las medidas correctas para prevenir el delito, y además están usando más y más horas los espacios públicos. Y la vigilancia natural es la mejor solución para los delitos en la vía pública. O sea, que haya gente, por supuesto que los lugares abarrotados de personas, no, todo lo contrario. Pero una plaza, si no está siendo usada, es un lugar muy proclive para cometer delitos. Una plaza donde están las mamás y papás con los niños jugando es una plaza que es mucho más segura. Entonces vemos una dinámica que pudiera pensar que estamos en un círculo virtuoso que pudiera ir evitando la comisión de delitos a futuro. Pero esto tiene que concentrarse y tiene que seguir produciéndose para que tenga mejores resultados. Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, hay un punto que también a mí me parece que, por lo menos por la evidencia que yo conozco de afuera, es también muy contraintuitivo y es peligroso, que es cuando se te fomenta o se te plantea que si tú estás armado en tu casa, estás más seguro en tu casa. Tú correlacionas, por ejemplo, los estados en Estados Unidos que tienen la mayor liberalidad para poder portar o tener armas de fuego, con las tasas de homicidio
en esos estados y la correlación es muy alta. Es muy, muy alta. Porque te crea a ti por una parte la idea de que tú puedes protegerte porque vas a sacar un arma, pero el ladrón o la persona que se te mete a la casa o que quiere asaltar sabe que hay liberalidad para portar armas, sabe que eventualmente tú la tienes, por lo tanto entra armado con disposición a disparar, digamos, porque sabe que eventualmente la puedes tener. Por supuesto. Entonces se producen muchos más crímenes en lo que iba a ser un robo. Termina habiendo mucho más homicidios también. Así es. O sea, hay un montón de razones para que sea absolutamente desaconsejable tener armas como defensa del delito. Tenemos ejemplos de países, bueno, Estados Unidos es un ejemplo monstruoso, o sea, tiene una cantidad de armas, no el país que tiene más armas per cápita, pero el país que tiene más homicidios. Tienen más, se sabe poco, pero tienen más de un evento de muertes masivas, o sea, de ataque masivo con armas al día. Más de uno al día. Los que llegan a las noticias porque son más grandes son bien pocos, pero uno tiene un par al año por lo menos, que llegan a las noticias internacionales. Pero todos los días están ocurriendo eventos en que hay personas que están saliendo a las calles y están matando masivamente a personas. Entonces, pero ¿por qué? Ahora, como aterrizando a Chile, en el fondo, no, por supuesto que no estamos muy lejos de Estados Unidos y pretendemos no llegar ahí. Por un lado, lo que tú muy bien decías, la vivienda se hace un blanco más atractivo para un delincuente. O sea, las armas son muy valiosas en el mundo delictual. Es un objeto de robo salvaje. Es un objeto de robo. Y por lo tanto, siempre se tiende a saber que hay un arma en la casa. O el niño, al saberlo, considera que hace alarde de eso, como que fue una cosa buena. Entonces, se sabe. En general es muy difícil mantenerlo en secreto, entonces se sabe las viviendas que tienen armas y eso lo transforma en un blanco más fácil. O sea, más atractivo. En segundo lugar, un arma no es preventiva de delito. El arma ya, el único minuto en que podría funcionar es cuando ya está pasando el delito. Exacto. O sea, no previene delito y por supuesto que lo sano es tratar de prevenir, no ya evitarlo. Claro, y esa imagen de película que te dices, detente aquí alto que estoy armado, ay, perdón, y botas las armas, eso no es así. En absoluto, o sea, en absoluto. Y hay muchas medidas preventivas que se pueden tomar. Antes, iluminar bien la casa, en vez de invertir un arma, que son recursos importantes, ilumine, despeje las rejas de la casa, pongan una chapa de seguridad, hay otras cosas mucho más efectivas para prevenir que tener un arma. Lo que tú decías, el delito se transforma en un delito mucho más violento. Cuando uno tiene un arma, el delincuente va preparado también a la posibilidad de que uno tenga un arma. Y por lo tanto, va a haber un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento puede ser, el resultado por supuesto que va a ser mucho más dañino para esa familia que si no tiene un arma. La persona que entra a una vivienda entra a robar, no entra a matar. Pero cuando se enfrenta con alguien con un arma, por supuesto que el resultado puede ser muy distinto. Los países que tienen mayor cantidad de armas tienen mayor cantidad de suicidios en general, o sea, y más intentos de suicidio en general. Pero además tienen mucho más intentos de suicidio con resultado de muerte, en el fondo, que logran, porque evidentemente el arma es mucho más efectiva en matar. Bueno, hay muchas razones. A ver, estar realmente preparado para dispararle a una persona en el minuto en que uno está siendo asaltado es extremadamente difícil. Uno puede dispararle a miles de blancos, pero tener a una persona que uno la ve que por mucho que está entrando a la casa con violencia, es un ser humano que está al frente. Evidentemente que toma un camino equivocado, todo lo que uno quiera, pero esa persona, uno con un arma no va a estar preparado suficientemente para poder dispararle a una persona. Ahora, ¿qué tanto sientes tú, Daniel, que fenómenos que no son objetivos, digamos, por ejemplo, me estoy refiriendo, el cine, la televisión, donde tú ves asaltos, ves dramas policiales de todo tipo, pero ahí tú tienes de todo, pues tienes desde el vigilante que siempre individualmente logra cazar a los asesinos y a los malos y los despeja, los cuerpos de policía tarde o temprano son impecables cuando son protagonistas de la historia, tiene la etapa del abogado, digamos, que recibe y que, bueno, pelea, lucha. Casi todas esas situaciones son todavía puestas con los happy endings, con los finales felices sí. Y la realidad no necesariamente termina siempre con final feliz, digamos. Mira, el mejor ejemplo lo tenemos en Chile mismo y un ejemplo bien triste. CSI, que muestra una realidad, la serie que muestra una realidad inexistente en Estados Unidos. O sea, eso no es cierto, no es cierto, es falso, por supuesto que es ficción. Claro.
Pero cuando crearon esta carrera, a raíz de CSI, crearon esta carrera de perito criminalístico, que no existía ningún lugar donde pudieran trabajar, que después la tuvieron que bajar, y habían muchos jóvenes queriendo estudiar acá en Chile. Sí, pues esa tenía una universidad que no me acuerdo cómo por se ahí llama. en Vicuña Maquena. Claro, y se metieron mucho que después tuvieron que abandonar. Tuvieron que abandonar porque no tenían trabajo. Y cómo la televisión afectó, y esos jóvenes creyeron que realmente querían trabajar, que existía un mundo así, en Chile principalmente, y que querían trabajar en eso. Y tomando una decisión de vida, adopción de vida, que era absolutamente errada. Eso no existe, por supuesto. Estamos años luz, vamos avanzando, estamos ocupando cada vez más información para perseguir efectivamente el delito, pero estamos todavía extremadamente lejos de eso. Y estamos extremadamente lejos, y aquí entramos a un punto que yo creo que es súper importante, que es clave, para la clave. En Chile tenemos un sistema que no es capaz de perseguir de manera efectiva. Los resultados de la persecución criminal son paupérrimos, o sea, y están muy ayudados por algún tipo de delito. Por ejemplo, tenemos, cuando uno mira los casos que se resuelven positivamente de delitos en Chile, tenemos alrededor del 20 y tantos %. Hay mucha discusión de cuáles son los criterios para definir si un resultado es positivo o no. Pero se piensa que la salida judicial puede ser un resultado positivo, o se piensa que, por ejemplo, que hay una sentencia condenatoria es un resultado positivo. Pero mira, con distintos indicadores uno puede pensar que alrededor del 20% del total de delitos. Pero cuando uno mira, hace un zoom a los delitos que más ocurren, bueno, en realidad los que más ocurren son los mecheros de supermercado, y que se llaman hurto-falta, como se clasifica ese delito. Normalmente eso tiene una tasa de resolución muy alta, porque nosotros no nos enteramos, el sistema no se entera que existió el delito hasta que el guardia de ese supermercado tomó a esa persona, la detuvo, esperó, llamó a la policía llegó, lo tomó y lo pasó a la fiscalía, y ahí hubo una sentencia condenatoria porque lo pillaron con las manos en la masa, pero no fue un mérito del sistema policial nuestro, sino que fue un mérito del supermercado, que tiene buenos guardias en la puerta. Entonces la verdad, no es un delito de mucha importancia. Bueno, aquí los supermercadistas me asesinarían, pero el daño que les genera, efectivamente genera un daño importante a un segmento de la población. Pero igual te lo traspasan a precio, digamos. También, entonces ahí nos vemos todos afectados, por supuesto. Pero ese tipo de delito ayuda mucho porque tiene una tasa de resolución muy alta. Pero si uno mira los delitos de robo, por ejemplo, que se cometen en la calle, tienen tasa de resolución menores al 5%. Menores al 5%. Y se están denunciando el 60%, según nuestra encuesta hoy día. Sí. Entonces, de los 60% que se denuncia, tiene una tasa de resolución extremadamente baja. Pero no es porque esto, a ver, pasa en todo el mundo, los delitos tienen muy baja tasa de resolución. Y esto pasa porque el sistema está extremadamente saturado. Los jueces tienen una cantidad de casos enorme, o sea, administran, no sé, 200, 300 casos. Esto es CSI, que están viendo un caso durante una semana entera o 3 semanas, no existe. En Chile están viendo 300 carpetas. Y lo que tratan es que no se les queden pegadas y que vayan cumpliendo con los trámites administrativos. Ya hizo la entrevista, tomó declaración a tal persona, como que van tratando de empujarlos todos para que no saben qué anda atrás. Entonces el sistema, la única forma de poder ser más efectivo es que sea selectivo. No podemos perseguir en Chile todos los delitos de igual manera. Y como la ciudadanía, y yo mismo como ciudadano, si a mí me roban y hago la denuncia, yo voy a ir donde el fiscal y le voy a exigir que tenga algún resultado, que qué hizo con mi causa, pero él no tiene ninguna herramienta para decirme, no, que su causa, la verdad es que tiene tan poco resultado, probabilidad de éxito, que me dediqué hasta otras 5 que eran mucho más factibles. Ese ciudadano se va a enojar, por supuesto, y va a ir contra el sistema, se frustra. Entonces tenemos que tener un sistema que sea selectivo a priori. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un delito para poder ser investigado en ese minuto? Si no, ¿qué información vamos a recabar de ese delito para poder registrarlo en un sistema? Cosa que cuando tengamos 5 delitos de la misma característica, ya encontremos patrones y nos permitan investigarlo en conjunto. Que eso ya existe en Chile, se llama la SACFI, la unidad, las fiscalías de foco le llaman también, que ya están como mirando patrones comunes. Es la combinación de estos dos sistemas, de ser selectivo al inicio para que los fiscales estén menos cargados, pero que puedan investigar delitos de mejor manera, y los que sí tengan probabilidad de éxito, sumado con un sistema que vaya reviviendo los casos que ya fueron archivados, puede llevarnos a tener una investigación mucho más efectiva. Pero eso es algo que tenemos que todos los ciudadanos ponernos de acuerdo y empezar a empujar hacia allá. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias. Esto está ya subido al sitio web de Paz Ciudadana. En la página web www.fundacionpazciudadana.cl. Ahí pueden encontrar todos los resultados. Muchas gracias, Daniel. Que te vaya Gracias muy bien. por invitarme igualmente. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.